Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay muchas bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esa manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar esta lectura del día de hoy siendo bastante intuitivos. Quiero que te concentres en ese problema, dificultad general que tú tienes en este instante. Te dices que seas más misericordioso contigo mismo, que recuerdes que tienes el poder para solucionar ese problema y también que nunca olvides que la divinidad siempre está ahí al lado tuyo para protegerte. Bueno, te quiero muchísimo, mi Tauro, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Si quieres decir en este día de hoy una palabra de poder, puedes decir yo soy abundancia y yo soy poder. Bueno, ahora vamos con las lecturas. Recuerda que aquí van 3 lecturas, la de la economía, la de los solteritos y la de las parejitas. Vamos a comenzar por la economía en este día de hoy. Quiero que pienses en esa situación que tú tienes con respecto al dinero. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación al dinero, las cartas me dicen que tú comienzas a salir de problemas y dificultades. Aquello que estás padeciendo en este momento tiene un buen desenlace. Tal vez no es lo que tú siempre hayas querido, con los resultados que siempre hayas anhelado para este proyecto o trabajo o estudio en el cual tú te estás desempeñando, pero las cosas se van a comenzar a dar poco a poco, no al paso que tal vez tú lo hayas querido. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que confíes en ti, porque tu trabajo va a traer unos frutos totalmente abundantes. Te vas a atrever a algo totalmente diferente, aunque te causen dudas a veces el hecho de que sea algo nuevo, pero yo sé que las cosas van a funcionar de la mejor manera siempre. Bueno, también hay un consejo para ti de parte de tus guías espirituales con respecto a este aspecto de tu vida y te dicen que cuides tu equilibrio mental. Definitivamente hay ciertos trámites que tú tienes que hacer. Bueno, te dicen que los afanes, claro que tampoco vayas a hacer todo a la loca, ¿no? Asesórate muy bien, pero tampoco te duermas en los papeles. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe yo avanzo y sano o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes, mis queridos amigos y amigas, en el día de hoy. Tal vez hay una persona que te ha desilusionado a ti bastante. Alguien en quien tú tenías puestas muchas esperanzas, tal vez alguien muy allegado a ti. Bueno, te dicen las cartas que a veces tenemos que esperar, sí, de las personas, pero no hacernos, medirnos ya en lo que esperamos de las demás personas para no sufrir desilusiones después. Tal vez pusiste en un pedestal a una persona que la verdad no te respondió de una buena manera. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas para ti en este momento que viene para ti la fortuna, viene el crecimiento. Listo, te has visto en dificultades, pero que no temas porque vas a avanzar poco a poco. Hay cierto problema de dificultad que se presenta con alguien, con personas bastante allegadas a ti. Esto va a tener un buen desenlace porque vas a descubrir cierta mentira que se te está ocultando a ti en este preciso momento. Te dicen que tienes unos compañeros de trabajo o de estudio que son bastante buenos contigo y que la verdad son personas con las cuales tú vas a poder crecer. Si de pronto has perdido dinero, has perdido documentos o has perdido salud, algo que tú hayas perdido, no importa si es algo físico, económico, emocional o de familiar, es algo que tú vas a recuperar definitivamente. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo,
yo sano, o escribe hecho está. También puede ser en los comentarios del video. Ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Vamos a ver ahora qué me les dicen sus guías espirituales con respecto al amor en este día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. Lo puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, mientras yo barajo tus cartas en esta ocasión. Vamos a ver qué te dicen las cartas. Bueno, al parecer esta persona es tu verdadero amor. Definitivamente tú piensas mucho en esta persona y piensas tener una relación bastante larga con esta persona. Es como tu ideal, lo que tú quisieras con este personaje. ¿Listo? Has comenzado a cumplir sueños y deseos. Tú te sientes satisfecho y satisfecha con esta persona y piensas que por fin encontraste a esa persona que tú siempre habías anhelado, que tú siempre habías querido. En un futuro más bien cercano me dicen las cartas que va a haber cierta situación respecto a la vida íntima de ustedes, como a la vida sexual de ustedes, en la cual podrían prestarle como mayor cuidado. Si ya mismo en este momento ustedes están teniendo ciertas desavenencias para la cuestión sexual o ciertos, ¿cómo les digo? Como que no se ponen de acuerdo, como que no sé, como que no se llenan el uno al otro. Bueno, es momento de hablar. Es momento de hablar y inclusive si es necesario pedir algún tipo de asesoría profesional, hágalo. Y si no, pues en Google, en YouTube también hay muchos videos de cómo mejorar las relaciones íntimas en una pareja para que ésta se fortalezca. Bueno, hay cierta persona alrededor de ustedes, una persona mayor, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que manipula a uno de ustedes dos para que no siga con la relación que ustedes están construyendo en este momento con tu persona especial. Mira, la carta del tarot egipcio me dice que esta relación para ustedes es algo duradero, definitivamente a que sí. Mira, te dicen que es momento de filtrar amistades que están alrededor de esta relación, porque al parecer no todo el mundo es quien parece ser. Bueno, hay personas que son tal vez muy allegadas y sí, los quieren mucho, pero hay otras que realmente les tienen bastante envidia. Ese angelito me dicen que ustedes dos van a encontrar esa pasión perdida, eso que ustedes quieren recuperar, ustedes lo van a recuperar. Pónganse manos a la obra y verán que va a ser un antes y un después. Van a dar un giro de 180 grados. Madre Tierra te invita a visitarla. Te dice, bueno, este es el momento de que te des una escapadita con tu persona especial. Recuerda que siempre lo que tú siembras es lo que vas a recoger. Bueno, hay personas que entre ustedes dos tienen que decirse ciertas verdades. Dígansela con mucho amor, con mucha sabiduría, con mucha paciencia, listo, y siendo razonables en aquello que ustedes se proponen. Bueno, no le pidas a la otra persona lo que tú mismo no serías capaz de entregar a otra persona. ¿Listo? Mira, hay ciertas situaciones en las que tú tal vez te sientes un poco agobiado o agobiada, sientes que a veces estás dando demasiado más que la otra persona en esta relación. Te dicen las cartas que te fijes bien acerca de ese asunto, que todo debe ser con sabiduría, que todo tiene que ser con equilibrio, ¿listo? Para que las cosas resulten muy bien. Hay ciertas dudas, me repiten nuevamente las cartas, hay ciertas dudas entre ustedes dos, ciertas cosas que se deben mejorar, que se deben ajustar. Me dicen las cartas también que deben tener ustedes mucho cuidado con las reacciones violentas o demasiado alterados en algún momento. Sí, bueno, tal vez pueden tener un temperamento bastante fuerte, tú o los dos, pero yo sé que ustedes dos van a tener la suficiente sabiduría para poder enfrentar eso, no soportar, no, sino sustentar esta situación. Si ustedes están esperando tener bebés, tener hijos, ya es el momento de que eso realmente se va a dar.
Bueno, no se sientan el uno y el otro como una isla aparte, como que si no estuvieran en pareja, como que a ratos se sienten solos o solas. No, hablen de esta situación con su persona especial para poderlo solucionar de una buena manera. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos, o escribe: hecho está, en los comentarios del video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Tauro. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.